se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Buenas noches para todos los hermanos, hermanas, visitas que nos acompañan, que están aquí presentes para escuchar la palabra del Señor. Esperamos que una vez más seamos llenos del Espíritu Santo, que la palabra pueda cobrar vida en nosotros y podamos una vez más sentir la presencia de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Antes de comenzar nuestro estudio de esta noche, voy a invitarles para que me acompañen y podamos tener una palabra de oración. Oremos. Señor nuestro Dios, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias te damos por este primer día de la semana, porque lo hemos gozado y disfrutado con tu compañía. Ahora, Señor, nos disponemos al estudio de tu palabra. Por favor, envía a tu Santo Espíritu, que prepare nuestra mente y nuestro corazón. Que cualquier preocupación que podamos tener pueda ser puesta a un lado y podamos solamente concentrarnos en el estudio de tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Háblanos una vez más y permite que podamos gozarnos delante de ti, conociéndote cada día más. No lo merecemos, pero lo rogamos humildemente, confiando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos y mis hermanas, el título de esta noche, para el tema de esta noche, se titula La perseverancia de los santos. En realidad es el complemento del tema que estudiamos anoche. El tema de anoche, si ustedes se recuerdan, era la fe que salva. Y hablábamos de la experiencia de el patriarca Job. Lo que estudiamos anoche nos va a ayudar a entender el tema de esta noche. De paso vamos a poder avanzar un poco más rápido porque ya el primer tema nos preparó para eso. Vamos a seguir estudiando cómo el pueblo de Dios tendrá que pasar este último tiempo en la tierra. Anoche hablaba y les decía que estamos viviendo en un mundo peligroso, en un mundo lleno de injusticia, donde todas las personas que le sirven a Dios pasan mucha injusticia, donde aquel que decide desobedecer a Dios, decide seguir sus propios caminos, tomar sus propias decisiones, aparentemente le va bien. Pero mis hermanos queridos, vuelvo y les repito, no nos desesperemos, mantengamos la fe, porque Dios está de nuestro lado. Esta noche vamos a hablar de todos esos problemas que vamos a tener que enfrentar y que necesitamos una fe viva, necesitamos ser pacientes, necesitamos ser tolerantes, necesitamos ser perseverantes, necesitamos, mis hermanos queridos, ser y tener una confianza, una fe viva en Dios. Para eso vamos a abrir la palabra del Señor
en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y el versículo 12. Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 12. Dice la palabra del Señor: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Anoche hablamos de la fe que salva, y precisamente la fe que salva es la fe de Jesús. Quiero comenzar diciéndoles que no es lo mismo tener fe en Jesús que tener la fe de Jesús. No es lo mismo, porque fe en Jesús, muchas personas dicen que tienen fe en Jesús, pero muy pocos de los que dicen tener fe en Jesús tienen la fe de Jesús. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Tener fe en Jesús es creer en Jesús, pero tener la fe de Jesús es poder vivir la misma experiencia que Jesús vivió y pasar victoriosos como Jesús pasó. Eso es tener la fe de Jesús. Anoche hablamos de esa fe de Jesús, la fe que salva. Job tenía la fe de Jesús. Y el pueblo que vivirá en este tiempo del fin tiene que tener la fe de Jesús. No es suficiente tener fe en Jesús, sino que más que tener la fe en Jesús, hay que tener la fe de Jesús. El cristiano que le toca vivir estos últimos tiempos tiene que tener una fe capaz de sostenerlo en medio de la prueba, tal y como le sucedió a Job. Así que, mis hermanos queridos, en esta noche me voy a concentrar en la primera parte, en la primera frase. Aquí está la paciencia de los santos. Ya la siguiente frase, los que guardan los mandamientos de Dios, ya ese es otro tema que tendría que dar. Y la tercera frase que dice, la fe de Jesús, correspondería a otro tercer tema. Anoche les di uno que, como les acabo de explicar, correspondía a un ejemplo de un personaje en la historia que tuvo la fe de Jesús. Hoy les voy a hablar de la primera frase. Aquí está la paciencia de los santos. En realidad, como decía el título del tema, esta palabra paciencia se puede traducir como perseverancia. Por eso el título del tema es la perseverancia de los santos. Hay otras partes en la Biblia que esta misma palabra que en Apocalipsis 14:12 se traduce como paciencia de los santos, en realidad es traducida como la perseverancia. Veamos algunos versículos que nos ayudan a entender que en realidad el cristiano, más que paciente, necesita ser perseverante. San Mateo capítulo 24 y el versículo 13 nos dice eso. El Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y el versículo 13. Dice allí la palabra del Señor. San Mateo 24, 13. Pero el que persevere hasta el fin, será salvo. Ahí está la misma palabra que encontramos en Apocalipsis 14:12. Allá se traduce como paciencia y aquí se traduce como perseverancia o perseverar. Pero el que persevere hasta el fin, será salvo. Notemos que ambas palabras están en el mismo contexto. Mateo 24 está hablando de las señales del fin. En el momento en que Cristo está a punto de venir a la tierra. Por ejemplo, el versículo 3 de Mateo 24 comienza a describir las primeras señales.
y dice que va a haber guerras, va a haber pestes, va a haber hambres y va a haber terremotos. Cuando avanzamos al versículo 9, nos damos cuenta que hay persecución y se aumenta la maldad y también hay presencia de falsos profetas. Y en ese contexto de la mentira, del engaño, aparece Dios haciendo la invitación para todo aquel que quiera ser perseverante hasta el fin, y Dios le promete que será salvo. Si seguimos avanzando al versículo 23, inmediatamente después aparece la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora si volvemos a Apocalipsis 14, donde estábamos, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 12, por ejemplo, que fue el que estudiábamos anoche, encontramos que comenzó una guerra, hubo una persecución. Aparece en el capítulo 13 una bestia que sube de la tierra y otra que sube del mar, lo que encontrábamos en Mateo 24, 9 en adelante, que decía que iba a haber una persecución. Esa persecución es la que estamos encontrando en Apocalipsis 13, versículos 11 en adelante, aquella bestia que subía de la tierra y que iba a perseguir al pueblo de Dios. Como resultado de la persecución, así como encontramos en Mateo 24, de hecho voy a hacer unas comparaciones para que nos demos cuenta que está todo bajo el mismo contexto, que no está hablando de cosas diferentes. Por ejemplo, Mateo 24, 9 habla de persecución. En Mateo 24, 13 habla del que persevere, este será salvo. En Apocalipsis capítulo 13 y versículos 11 en adelante encontramos una persecución. En Apocalipsis capítulo 14 encontramos a 144,000 que están salvados, porque estos siguieron al Cordero por donde quiera que va. Si seguimos avanzando en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y versículo 29, encontramos que hay señales en el cielo. Ahora, si avanzamos en Apocalipsis, capítulo 14, nos vamos a dar cuenta que Dios también manda señales que tienen que ver con el cielo, solo que tienen que ver con la predicación del Evangelio. Por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, tenemos allí el mensaje de los 3 ángeles que se ven volando por en medio del cielo. ¿Casualidad? No. Dios tiene todo absolutamente en orden. No es casualidad, mis hermanos queridos, que Mateo 24, versículo 29, nos hable de 3 señales en el cielo. Y, lógicamente, en Mateo 24 son señales que tienen que ver con los astros, con todo lo que tiene que ver con la creación del cielo. Más sin en cambio, en Apocalipsis 14, versículos 6 al 8, tiene que ver con ángeles celestiales predicando el último pregón o el último evangelio, el último mensaje que preparará al mundo para recibir al Señor viniendo en las nubes. Mateo 24, versículos 32, nos enseña la lección de la higuera estéril. Y si seguimos avanzando al versículo 37, comienza a hablar en un contexto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de las señales. Y dentro de esas señales dice que esos días serían como en los días de Noé. En el versículo 42 nos invita a velar y orar siempre. Sin embargo, el Señor nos invita que debemos saber que si el padre de familia sabe cuándo el ladrón viene, éste velaría y no dejaría que el ladrón robe. En Apocalipsis 24, mis hermanos queridos, esa preparación la encontramos en el versículo 12. Apocalipsis 14:12, que es nuestro texto que vamos a estudiar en esos momentos, aparece allí la preparación que lograron, lo que en el contexto de San Mateo aparece como el Padre velando, si sabe cuándo el ladrón viene. En Apocalipsis 14:12 aparece
el resultado de haber velado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos. Mis hermanos queridos, esta característica principal se verá muy especialmente en la generación que viva inmediatamente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo, esta generación cristiana, tiene que alcanzar el mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el tema que anoche hablábamos del libro de Job decía que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas 4 características son precisamente las 4 características que han de acompañar a los últimos hijos de Dios que vivan en el tiempo del fin. Esas 4 características tendrán aquel pueblo que esté con vida cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Por ese motivo y por esa razón, ustedes y yo tenemos que vivir en oración y en vela. Porque mis hermanos queridos, si ustedes y yo dormimos en la vida espiritual, más que uno será sorprendido. Y de esa preparación es que vamos a hablar en esta noche. Vamos a ubicarnos en una parábola que nos ilustra o que nos va a ilustrar perfectamente el tiempo de prueba que va a pasar esta última generación que le tocará ver con vida viniendo a nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Lucas, en el Evangelio del doctor Lucas, en el capítulo 18. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, los versículos 1 en adelante. Esa es la parábola en la que vamos a meditar esta noche. De paso, ustedes y yo sabemos que el motivo de las parábolas son explicar las cosas celestiales desde el punto de vista terrenal. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿por qué nos hablas por parábolas? Y la palabra de Dios dice que Jesús hablaba por parábolas y sin parábolas no les hablaba. Porque Jesús, mis hermanos queridos, tenía que apartar un tiempo, después que le hablaba a todo el mundo, tenía que apartar tiempo para sentarse con los discípulos y explicarle cada una de las parábolas que él había hablado con la gente. Y muchas veces los discípulos aún no entendían eso. Pero las parábolas tienen el propósito de mostrar verdades celestiales ilustradas desde el punto terrenal. Así que mis hermanos queridos, si ustedes y yo queremos entender estos grandes misterios que están encerrados en las parábolas, tenemos que apartar tiempo, así como lo hacían los discípulos, pasar tiempo con Jesús para poder entender y comprender con toda claridad aquellas grandes y maravillosas verdades que se esconden en las parábolas que Jesús contó. Así que mis hermanos queridos, en esta noche vamos a meditar en la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta parábola ilustra perfectamente en 8 pequeños versículos lo que va a ser la situación que le tocará enfrentar al pueblo de Dios. Vamos a comenzar la lectura desde el versículo 1. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuál es el propósito de esta parábola? Cristo quiere enseñarte a ti y enseñarme a mí esta noche la necesidad de orar y no desmayar. ¿Por qué nuestro Dios está tan preocupado para que tú y yo sintamos la necesidad de orar y no desmayar? Miren que no es solamente aprender a orar, sino que tenemos
que llegar a un punto de que la oración sea una necesidad de nuestra vida y no una oración que se hace 2 veces o 3 veces al día, sino una oración constante, consistente y perseverante. Un cristiano que ore sin desmayar. Un cristiano que ore a Dios en todo momento, en todo lugar y en medio de cualquier circunstancia. Oh, mis hermanos queridos. Entonces Jesús comienza a contar la parábola en el versículo 2. Jesús les dijo, en cierta ciudad había un juez que no respetaba a Dios ni a los hombres. La versión 60 dice, un juez que no temía a Dios ni a los hombres. Había también en esa ciudad una viuda que venía a él y le decía, hazme justicia ante mi adversario. Debo decirles que esta palabra que aparece en el versículo 3, como venía, dice, había también en esa ciudad una viuda que venía a él. Esa palabra venía no señala un tiempo pasado, sino que esa palabra venía señala un tiempo siempre presente. En realidad la traducción debería decir una viuda que siempre venía, pero los traductores se les hizo muy fácil cambiar esa palabra y simple y sencillamente poner la palabra venía. Pero no hay problema, porque la palabra del Señor es una cadena que le pueden quitar un eslabón, pero hay otros eslabones que la unen la una con la otra. El mismo contexto se va a encargar de explicarnos y de hacernos entender de que esta palabra venía está mal traducida, que en realidad debería decir venía y seguía viniendo. Así que mis hermanos queridos, no olvidemos eso. Había también en esa ciudad una viuda que venía a él y le decía, esa palabra como consecuencia también debería decir, y le seguía diciendo, hazme justicia ante mi adversario. Versículo 4. Por un tiempo él no quiso, pero después pensó, aunque no respeto a Dios ni a los hombres, sin embargo, como esta viuda me es molesta, le haré justicia para que no siga viniendo y me fastidie. ¿Notaron ahí el contexto? El juez dice, sin embargo, como esta viuda me es molesta, le haré justicia para que no siga viniendo. Es decir, la viuda no vino solamente una vez, sino que venía y seguía viniendo. Y ahora el juez dice, ¿sabes qué? Mejor le voy a hacer justicia porque me es molesta y quizás sí deje de seguir viniendo. Oh, mis hermanos queridos, dice este juez que no teme a Dios ni a los hombres, le haré justicia para que no siga viniendo y me fastidie o me siga fastidiando la vida. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez justo. ¿Qué parábola, mis hermanos queridos? Imaginemos esta situación. Allá en un pueblo, una viuda. Naturalmente, cuando se nos habla de una viuda, ya sabemos que es una mujer sola, una persona que tiene que trabajar duro para ganarse la vida. Una mujer que tiene que ser padre y madre para sus hijos. Pero esta mujer tiene un adversario que la vive fastidiando, se siente acosada al punto de sentirse en la necesidad o en la obligación de venir delante del juez, exigiéndole que le haga justicia. El problema es que este juez no teme a Dios y tampoco teme al hombre. En otras palabras, este juez solamente le interesa la vida suya. Solamente está preocupado porque él le vaya bien.
pero no le importa la situación de los demás. De hecho, mis hermanos queridos, cuando ustedes y yo nos apartamos del temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, no nos importa nadie más en la vida. Nos preocupamos por nosotros, pero nos olvidamos que tenemos familia, nos olvidamos que tenemos vecinos, nos olvidamos que hay otras personas que necesitan, y nuestro egoísmo es grande en nuestra mente y corazón. Esta era la situación de este juez y de esta pobre viuda. ¿A dónde ir? ¿Quién le podría hacer justicia sino el juez? Así que no le importaba venir todos los días delante de este juez a rogarle, a suplicarle, a implorarle que le hiciera justicia, porque su adversario no la dejaba ni un momento en paz. Así que este juez, ya no soportando más a esta pobre viuda, dice la palabra del Señor que pensó en sí o pensó para sí mismo: mejor le voy a hacer justicia, porque esta viuda me es molesta. No sea que un día me fastidie la vida y vaya a hacer alguna otra cosa con ella. Así que dice, mejor le hago justicia y deja de molestarme. Y se acabó el problema. Vamos a interpretar esta parábola. ¿Qué es lo que en realidad Dios quería enseñar con esta parábola? ¿Por qué Jesús contó esta parábola desde el punto de vista de la necesidad de orar y no desmayar? Aparentemente, mis hermanos queridos, esta es una viuda común y corriente. Y digo aparentemente porque en realidad no lo es. Esta viuda no es cualquier viuda. Esta es una viuda acosada. Esta es una viuda que no tiene ninguna otra esperanza que no sea la justicia que le pueda hacer ese juez. Esta es una viuda muy especial. Comencemos a notar los símbolos que aparecen en esta parábola. Por ejemplo, en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 2, encontramos que aparece allí un juez. En el versículo 3 aparece una viuda. Y también en el mismo versículo 3 aparece un adversario. En el versículo 4 encontramos que por un tiempo este juez no quiso hacerle justicia a la viuda de su adversario. En el versículo 5 encontramos que finalmente el juez se estaba sintiendo fastidiado y dijo, bueno, le voy a hacer justicia. Y allí termina la parábola que Jesús está contando. ¿Quién, mis hermanos queridos, quién podría ser ese juez que no respetaba a Dios ni a los hombres, que no temía a Dios ni a los hombres? Oh, mis hermanos queridos, esta parte la vamos a entender a medida que vayamos avanzando el estudio. Por ahora me lo van a creer por fe, pero lo vamos a explicar en el mismo contexto de las siguientes citas que vamos a ir estudiando. El juez, que aquí en esta parábola es representado como el juez injusto, representa a Dios. Y yo sé que más de uno de los que están escuchando no lo aceptan y dicen, no, como que el juez injusto va a ser Dios. Eso no puede ser. Bueno, cuando yo escuché hace tiempo atrás esa misma expresión, yo tampoco no la creía o no la quería aceptar, porque Dios no es injusto y eso es verdad. Dios no es injusto. Pero ahora que estudiamos esta parábola vamos a entender por qué el juez injusto de esta parábola representa a Dios. Aunque Dios no es injusto, pero sí es el juez.
Eso nosotros lo podemos entender a la luz del libro de Daniel en el capítulo 7, en el contexto del juicio. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es ese juez que aparece en Daniel capítulo 7? Naturalmente, los que conocemos profecía sabemos que ese juez que se sienta allí es Dios el Padre. Ahora, lo que yo les tengo que explicar ahora es por qué esta parábola presenta a Dios como un juez injusto. De hecho, es un juez injusto, pero no para el cielo, sino desde la vista, desde el punto de vista de la viuda. Porque para la viuda le es injusto el juez que vaya y no le haga justicia. Eso es injusto, aparentemente. Por eso la parábola se titula La viuda y el juez injusto. Voy a explicarles un poquito más este asunto. Ustedes se recuerdan del Evangelio según San Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo está dando un ejemplo del amor de Dios, porque algunos pensamos, al igual que la viuda, que Dios muchas veces es injusto con nosotros. Y Jesús, mis hermanos queridos, le comenzó a hablar a los discípulos y les dice: ¿quién de vosotros, si su hijo le pidiera un pan, le daría una piedra? ¿O quién de vosotros, si su hijo le pidiese un pescado, le daría una serpiente? Y luego añade: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a los que se la piden, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no os dará las cosas que le pidáis. Ese, mis hermanos queridos, es el mismo ejemplo, el mismo modelo que nos está dando esta parábola de Lucas 18. ¿Qué quiere decir esta parábola del juez injusto? Que si este juez injusto, que no teme a Dios y que no teme a los hombres, fue capaz, por cansancio, por estar fastidiado, a hacerle justicia a una pobre viuda, cuánto más Dios no nos hará justicia a nosotros. Esa es la manera como nos está presentando el contexto de este juez injusto. Ahora lo vamos a entender a medida que vayamos estudiando un poco más. Después, mis hermanos queridos, la viuda. ¿Quién, mis hermanos queridos, quién es la viuda? Naturalmente, sabemos que la viuda es una mujer, por eso se llama viuda. Si no dijera el viudo, pero es una mujer viuda que lo perdió todo, que no hay nadie que la pueda apoyar, salvo el juez injusto. En Efesios capítulo 5 y el versículo 3 nos deja en claro que representa una mujer, aunque en este caso esta mujer no es una mujer que está en matrimonio, sino que es una mujer que está viuda. Efesios capítulo 5 y el versículo 23. Dice la palabra del Señor: porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. ¿Notaron cómo el apóstol Pablo está haciendo comparación de una mujer y dice que es semejante a la iglesia, así como el hombre, el esposo, es semejante al Cristo Jesús? Así que, mis hermanos queridos, en realidad esta viuda es una iglesia o representa una iglesia que, al igual que esta viuda,
aparentemente está sola, aparentemente lo ha perdido todo. Ahora, mis hermanos queridos, en realidad la iglesia se va a encontrar con una situación como esta que nos está presentando Lucas 18. La iglesia, mis hermanos queridos, en algún momento lo va a perder absolutamente todo. ¿Quieren comprobarlo? Vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 13. Vamos a ver hasta qué punto esta mujer va a perder todos sus derechos. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 16 y 17. Hablando de la bestia que subió de la tierra y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí, este pueblo, esta iglesia, este grupo de cristianos que le tocó vivir en el tiempo de esta bestia, que la palabra de Dios la presenta como subiendo de la tierra, ha perdido todo. Ha perdido incluso el derecho de comprar y vender. Oh, mis hermanos queridos, nosotros no alcanzamos a imaginar cuán terrible era la situación, la desesperación, la necesidad de esta viuda para que el juez le hiciera justicia. Así como tampoco nosotros alcanzamos a imaginar cuán terrible, cuán angustioso y desesperante será el tiempo de prueba que le espera a la iglesia. Pero también encontramos a un adversario. ¿Quién es el adversario? Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8, nos va a desenmascarar quién era el adversario que en la parábola tenía la viuda. Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8, el apóstol San Pedro nos va a decir que en realidad, ¿quién es ese adversario que persigue a la viuda, que acosa a la viuda de Lucas 18? ¿Y quién es ese adversario que va a acosar, que le va a quitar todo a la iglesia que le tocará vivir el tiempo del fin? Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Una vez más, el apóstol Pedro nos hace la invitación, nos recuerda, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién es vuestro adversario? El diablo, cual león rugiente, anda alrededor nuestro, buscando a quien devorar. ¿Quién es el adversario? El diablo. ¿Quién fue el que le quitó todo al patriarca Job? ¿Fue Dios? No, Dios no le quitó. Cuando Satanás acusó a Job de que le servía porque Dios lo protegía, y le dice, quítale todo, y en tu mismo rostro te blasfema. Dios le dice a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, pero no toques su vida. El mal no se lo causó Dios. El mal se lo causó el adversario, el diablo. Así como esta viuda de Lucas 18 tiene un adversario que lo acosa, que la persigue constantemente, así también la iglesia del tiempo del fin, que al igual que esta mujer, será semejante a una viuda porque no tendrá quien la defienda, no tendrá un esposo que dé la vida por ella. Aparentemente, habrá perdido todos los derechos, toda la protección, tanto como del mundo, como aparentemente de Dios también. Así como Job, cuando estaba en medio de la más terrible enfermedad, clamaba a Dios y decía, ¿quién me diera que hablase con Dios?
yo le preguntara y él me respondiera, y yo esperaría en él y entendería. Pero aparentemente Dios no le escuchaba, y él dice, yo busco su rostro y él me da la espalda. Yo lo busco al oriente y él se va al occidente. ¿Por qué, Dios mío, me has abandonado? Así, mis hermanos queridos, esta viuda se sentía que no había quien le hiciera justicia. Oh, mis hermanos queridos, pero así como en el libro de Job, al final del libro aparece Dios para hablar con él, así también al final de la historia Dios aparecerá para hablar con su pueblo. Pero vamos a seguirlo estudiando dentro de los detalles. Así que, mis hermanos queridos, vamos entendiendo un poco mejor la situación. Cuando leíamos el versículo 4 de Lucas 18, dice, por un tiempo él no quiso. Ese un tiempo es ese tiempo que pasó Job creyendo que Dios no lo escuchaba, creyendo que Dios lo había abandonado. Y cuando él creía que Dios lo había abandonado, aparecieron los maravillosos y grandes amigos incondicionales que vinieron para darle apoyo, que incluso pasaron un par de días en silicio rasgando sus vestidos para acompañar a Job, pero que finalmente se vieron y comenzaron a recriminar a Job. Job, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué pecado has cometido? Confiésalo ya y arrepiéntete y el Señor te sanará. Y Job tiene que soportar todo eso. Tiene que agachar la cabeza y escudriñarse a sí mismo y darse cuenta que en realidad él no ha pecado contra Dios. Así que él pide y anhela hablar con Dios, que Dios le explique, Señor, en qué te fallé, cómo yo pequé contra ti, si mis bienes todos los di a los necesitados, si para la viuda yo era un auxilio, si para el hambriento, para el desnudo yo era su vestido, yo siempre cuidaba del desamparado. ¿En qué te fallé, Señor?, decía Job, en Job capítulo 24. Habla de las grandes cosas, de la integridad de Job. Oh, mis hermanos queridos, esto lo vamos a ver en detalle en el espíritu de profecía también, para que podamos entender cómo es que esto está escrito y no es algo que personalmente lo esté inventando. Por eso hay una demora. Por un tiempo él no quiso, pero finalmente el juez, aunque injusto, accedió a hacerle justicia a esta mujer. Avancemos entonces al versículo 6. San Lucas capítulo 18 y el versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y entonces dice el versículo 7, y Dios, ¿quién es el juez? Dios. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche. Vamos a detenernos un poco en esas frases. Dios no hará justicia a sus elegidos. Esa palabra, mis hermanos, elegidos, como ya vimos los diferentes contextos, aparecen en el contexto inmediato a la segunda venida de Cristo Jesús. Por eso es que la viuda, además de que leímos en el Efesios 5:23, que la viuda o la mujer también representa a la iglesia, también la viuda representa a los elegidos o la iglesia, como nosotros queramos entenderlo. El asunto y el detalle es que la palabra elegidos se usa exclusivamente para el tiempo del fin. Ya nos dimos cuenta que esta parábola de Lucas capítulo 18 aparece en un contexto del tiempo del fin,
que tiene amplia relación con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, volvamos un poco una página atrás, y si vemos el capítulo 17, en el versículo 20, Jesús está hablando de su regreso. Ahora, dentro de las señales que tienen que ver con el regreso de Cristo, Jesús dice que esos días serían como los días de Noé. Ahora, cuando llegamos al capítulo 18, está dentro del mismo contexto. Y ahora también lo vamos a entender y vamos a ver que esta parábola termina también con la segunda venida de Cristo. Veamos el versículo 8. Lucas 18:8. Os digo que les hará justicia y pronto. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿en qué contexto está? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, sin embargo, Él les va a hacer justicia pronto. Pero cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa, mis hermanos queridos, es una pregunta. Esta frase, los elegidos, aparece en el contexto de la segunda venida de Cristo. Son personas que están viviendo el tiempo del fin. Lo mismo en San Mateo capítulo 24. Volvamos un momentito allí. San Mateo capítulo 24, los versículos 23 y 24. Miren lo que dice allí la palabra del Señor. Entonces, si alguien os dice, aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Otra vez está allí la frase, los elegidos, y están dentro del mismo contexto, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos queridos, esta parábola está relacionada especialmente y específicamente con la iglesia o con el pueblo de Dios que le va a tocar vivir el tiempo de angustia como vivió esta mujer. Así que, mis hermanos queridos, sigue diciendo la palabra del Señor, que estos elegidos o estos escogidos oran de día y de noche. ¡Qué descripción! Esta mujer que representa a los elegidos. Por eso les dije al principio que esta mujer no era que venía una vez, sino que venía y seguía viniendo todos los días y quizá a cada momento hasta el punto de molestar a ese juez. Oh, mis hermanos queridos, ¿cuántos de nosotros hemos llegado al punto de pasar noches enteras en oración, días enteros en oración? Yo creo que de los que estamos aquí escuchando esta noche, no habrá uno solo que haya pasado noches enteras o días enteros en oración. Pero esta parábola tiene el propósito de enseñarnos la necesidad de orar y no desmayar. Y esta, mis hermanos queridos, no es la oración que, como dije al principio, que la hacemos 3 veces al día. Esta no es la oración que hacemos por 2 o 3 minutos. Esta, mis hermanos queridos, es una oración desesperante. Una oración semejante a la que hizo Ana allá en 1 de Samuel capítulo 1, al punto de derramar el alma, de llorar, de suplicar a Dios. No hemos llegado a ese punto, pero Dios desea que lleguemos al punto de sentir necesidad de orar. Oh, mis hermanos queridos, al punto de orar de día y de noche.
y que aunque parezca demorar en defendernos o en respondernos, seguir orando y seguir orando hasta que se nos responda. Quiero leerles unas citas del Espíritu de Profecía que nos van a ayudar a entender claramente cada una de las partes que contiene esta parábola. Para eso, los que quieran tomar apuntes pueden hacerlo. Todas las citas pertenecen al libro del conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos, en la página 475, conflicto de los siglos, página 475, se titula precisamente El tiempo de angustia, lo que muchos lo conocen como el tiempo de angustia de Jacob. Página 475 del conflicto de los siglos. Dice la sierva del Señor, hablando de ese tiempo de angustia, mis hermanos queridos, de la persecución del adversario hacia la viuda, el acoso constante. Dice la sierva del Señor, afligen sus almas ante Dios, recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento, de sus numerosos pecados y la promesa del Salvador. ¿Forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Esa es una cita del libro de Isaías, capítulo 27 y versículo 5. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. ¿Escucharon la cita? La sierva del Señor dice que necesitamos una fe que no decae, una fe como la de Job, una fe que a pesar de que nuestras oraciones aparentemente no reciben inmediata contestación, aunque sufran o aunque suframos con ansiedad, aunque estemos enfrente del terror y la angustia más desesperantes, no dejemos de orar. A ese punto, mis hermanos queridos, Dios desea que lleguemos. Estas son las características de los elegidos que vivirán el tiempo del fin. Cristianos que en medio de la situación más desesperante, en medio del terror, en medio del temor, sigan de rodillas, sigan cerrando los ojos y poniendo la fe en Cristo Jesús. Ese es el tipo de cristianos que tendrán que vivir el tiempo del fin. Ese es el tipo de cristiano que Dios está buscando. Eso es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad. Y tales adoradores, Dios busca que le amen. ¿Qué tipo de adorador eres tú? ¿Qué tipo de cristiano soy yo? ¿Seré como la mujer de Lot, que cuando vienen las cosas malas, quiero maldecir a Dios y abandonarlo al punto de querer morir? ¿O soy como Job, que aunque pierda yo todo, que aunque me encuentre en la situación más desesperante y angustiante, siga orando, aunque parezca que Dios se demora en contestarme, puedo seguir esperando en Dios, al punto de decir, aunque esta mi carne se deshaga, yo le he de ver. Con mis propios ojos le veré y nadie me lo contará. Esa, mis hermanos queridos, es la fe que ustedes y yo necesitamos. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la fe que le sostuvo en la cruz, que cuando se burlaban de él, él solamente bajaba el rostro y rogaba a su Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Seremos capaces de pasar por una experiencia tal como esa,
Oh, mis hermanos queridos, dice la palabra inspirada, el terror y la angustia más desesperantes. ¿Qué pasará el pueblo de Dios? Aun cuando ellos echan mano del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió, al adueñarse fraudulentemente del derecho de la primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Por eso, mis hermanos queridos, y hoy es el día, este es el momento en el que tenemos que caer de rodillas y pedirle a Dios que nos dé un espíritu sencillo y humilde, que nos ayude a recordar si por ahí hay un pecado que esté escondido, para que se lo podamos confesar. Así como Job, como dice Job capítulo 1, que Job ofrecía sacrificios y holocaustos a Jehová, por si alguno de sus hijos hubiese pecado, quizá en su pensamiento. A ese punto, mis hermanos queridos, tenemos que llegar nosotros, de pedirle a Dios que nos ayude a confesar los pecados incluso que pasan solamente por nuestro pensamiento, porque de otra manera no podremos subsistir este tiempo de prueba, este tiempo de angustia, esta demora que sufrió la viuda y que sufrirá la iglesia. Oh, mis hermanos queridos, su aflicción, la aflicción es tan grande que no la alcanzamos a imaginar. Los asaltos de Satanás son feroces, irresueltos. Sus engaños son terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad. Y más que eso, debe de consumirse nuestra carnalidad. Esa es la palabra que se traduce del inglés que ella utilizó para escribir esto. La palabra que podemos traducir no es mundanalidad, sino es carnalidad. O sea que, mis hermanos queridos, lo que la sierva del Señor está queriendo decir es que Dios va a permitir que nosotros pasemos por ese tiempo de prueba para ser purificados por la prueba al punto de que se consuma nuestra carnalidad o nuestros deseos carnales, cosas que hoy por hoy no hemos querido abandonar. Dios nos va a permitir pasar por ese tiempo de prueba para que nuestra carnalidad, nuestra mundanalidad, nuestra pecaminosidad pueda ser consumida del todo. Para que ustedes y yo lleguemos al punto de sentir la necesidad de vivir en oración de día y de noche sin desmayar. Así como Jacob allá en Génesis 32, cuando llegó el momento de tener que enfrentar a su hermano y sabía que no había manera de sobrevivir porque él venía para matarlo, despidió a toda su familia y se quedó él solo para suplicar el perdón de Dios y como consecuencia su protección. Así, mis hermanos queridos, ustedes y yo, llegará un momento en que tendremos que sentir la necesidad de dejar todo aquello que nos atrae al mundo
y vivir una vida cristiana verdadera. Ser cristianos genuinos, ser cristianos que luchen con Dios, no contra Dios, sino con Dios, que se aferren de la mano de Dios, así como Jacob se aferró de la mano del ángel y le dijo, no te soltaré si no me bendices. Así tenemos que luchar con Dios, aferrarnos de sus promesas y decirle, Señor, no te soltaré hasta que pongas paz en mi corazón, hasta que yo sienta que tú verdaderamente me has perdonado. Hasta ese momento yo dejaré, si vale la palabra, acosarte o de suplicarte constantemente como hacía la viuda con el juez injusto. Oh, mis hermanos queridos, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. No olvidemos esa frase. Dios nos va a permitir pasar por ese tiempo de prueba, porque es la única manera de que ustedes y yo tengamos que reflejar perfectamente la imagen de Cristo. Porque hoy en día han aparecido cristianos sinceros que dicen que ustedes y yo no podemos ser como Cristo. Porque hay cristianos sinceros que dicen que no se puede vivir la perfección. Porque hay cristianos sinceros que por allí dicen que no se pueden guardar los mandamientos de Dios. Cuando Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Acaso Dios está mintiendo? ¿A quién le hemos de creer? ¿A los hombres o a Dios? Es tiempo, mis hermanos queridos, de obedecer a Dios antes que a los hombres. Es tiempo de comenzar a abandonar nuestra mundanalidad, nuestra carnalidad y pecaminosidad. Es tiempo de consagrarnos al Señor. Es tiempo de doblar rodillas y vivir de rodillas de día y de noche, suplicando la bendición y protección del cielo. Porque de otra manera tendremos que pasar este tiempo de angustia para que la imagen de Cristo pueda reflejarse perfectamente en nosotros. Es como aquel padre, como aquella madre que llama al hijo cuando éste está viendo la televisión. Lo llama la primera vez y el hijo no hace caso. Lo llama una segunda vez y tampoco hace caso. Lo llama una tercera y una cuarta y hasta una quinta y el hijo no hace caso. Aquel padre, aquella madre tiene que sacar el cinto y acercarse al hijo con el cinto en la mano, para que el hijo tenga que respetar al padre. Así, mis hermanos queridos, nuestro Dios tiene que hacer con cada uno de nosotros, porque nos está llamando, no una vez, no 2 veces, no 5 veces, sino tantas veces y tantos años que nos ha estado llamando a consagrarnos a Él, pero no queremos. Así que nuestro Dios se va a tener que ver en la necesidad de sacar el cinto para que ustedes y yo tengamos que obedecer. Porque al que Dios ama, lo disciplina. Así como un padre que ama a su hijo, lo disciplina en el temor del Señor. Oh, mis hermanos queridos, no son tiempos fáciles lo que nos esperan. Es un tiempo terrible que nosotros mismos no alcanzamos a imaginar. El tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente, se iniciará muy pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como se los había imaginado. Pero este no es el caso.
respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Así como Jacob tuvo que comparecer ante Dios y luchar cara a cara y sostenerse en pie, aunque herido, tuvo que sostenerse en pie. Así, mis hermanos queridos, llegaremos a tener esa experiencia. Cuando Satanás nos acuse de tantos pecados que nos ha hecho cometer, el cristiano, mis hermanos queridos, comenzará a dudar de su fe, comenzará a dudar de su verdadera experiencia cristiana. No, mis hermanos queridos, ustedes y yo deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Recordemos que los ángeles del cielo toman nota de cada oración, ferviente y sincera. Es 100,000 veces mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. La mayor pobreza y la más absoluta negación con la aprobación divina valen más que las riquezas, valen más que los honores, valen más que las comodidades y amistades con el mundo. Debemos darnos tiempo para orar, porque si nos dejamos absorber por los intereses nuestros, el Señor nos dará sin duda alguna ese tiempo de prueba para que tengamos que decidirnos de una vez por todas: o le servimos o le damos la espalda, porque nadie puede servir a dos señores. O amaremos al uno o aborreceremos el otro, porque el que no recoge con él desparrama, porque el que no está con él es contra él. No hay punto medio. Oh, mis hermanos queridos, cuán difícil es el tiempo que nos espera. Y por eso, mis hermanos queridos, es necesario que tengamos que pasar por una demora. Por eso nuestro Señor tendrá que dejarnos un tiempo aparentemente solos. Aquellos cristianos que les toque vivir ese tiempo comenzarán a temer que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus enemigos. Es un tiempo terrible de agonía. De día y de noche claman a Dios para que los libre. Los malos triunfan y se oye este grito de burla: ¿dónde está ahora vuestra fe? ¿Por qué no os libra Dios de nuestras manos y sois verdaderamente su pueblo? Pero mientras esos fieles cristianos recuerdan que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, los sacerdotes y príncipes también gritaban a Jesús cuando él estaba muriendo en la cruz. Decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y entonces creeremos en él. San Mateo capítulo 27, versículo 42. Oh, mis hermanos queridos, no tenemos la mínima idea de ese tiempo que nos espera. Pero, mis hermanos queridos, una cosa debemos estar seguros: aunque nosotros le hemos negado, aunque nosotros no le hemos hecho caso a sus invitaciones, Él nos sigue amando. Él te sigue llamando
Él te sigue esperando. Los ángeles del cielo, mis hermanos queridos, están viendo y verán cada uno de los sufrimientos de aquellos santos hijos de Dios que estén pasando por esa prueba. Porque como leímos, Dios seguirá amando a esos hijos en el tiempo de angustia, así como los amó en el tiempo de prosperidad. Pero mis hermanos queridos, aunque los ángeles estén desesperados por darle esa mano ayuda, esa mano ayudadora, esa mano salvadora a aquellos hijos sufrientes, no lo harán. Pero estarán ansiosos, esperando la orden cuando Dios les diga, es tiempo de ir por ellos. Y entonces veremos al Hijo del Hombre descendiendo con las nubes del cielo y enviará a sus santos ángeles por toda la tierra a recoger a cada uno de sus escogidos. Y entonces, dice el apóstol Pablo, y entonces seremos arrebatados para recibirlo en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Voy a terminar con esta última cita que nos va a dar la esperanza más grande que todo cristiano debe de tener. Daniel capítulo 12, con esta voy a terminar. Daniel capítulo 12, los versículos 1 y 2. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Sí, querido hermano, sí, querida hermana, sí, querida visita que estás escuchando este mensaje, será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra hasta ese momento. Pero puedes tener seguridad que por un tiempo aparentemente va a demorar. Y para ti y para mí, quizá te va a parecer injusto que estés orando y que aparentemente Dios no te responda. Pero quiero invitarte a reflexionar a ese momento cuando tú estabas en la escuela. Esos momentos cuando el profesor podía explicarte todo lo que tú no entendías. Tú lo llamabas y él venía. Pero un día llegó la hora del examen. Y ese día, aquel profesor que te ayudaba estaba allí, pero no era para ayudarte. Era para cuidar que tú no le copiaras al otro, para que tú pudieras pasar esa prueba final y se pudiera demostrar cuánto en realidad habías aprendido. Ese tiempo es el que estamos por vivir. Hoy, si tú llamas, el Señor te responde, te ayuda, te explica lo que no entiendes, pero llegará un tiempo que se llama el tiempo de prueba o de angustia. En ese tiempo, Dios tendrá que guardar silencio mientras tú pasas por la prueba. Pero así como el profesor después vuelve para calificarte, así Cristo vendrá para darte el resultado de la prueba. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Es el gran príncipe, que todo el mundo lo sepa. Es el gran príncipe, que el demonio tiemble, porque él está de parte de su pueblo. Pero en ese tiempo será librado su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza
y confusión eterna. Entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Yo quiero ser parte de este pueblo que el Señor le promete vivir para la eternidad. Y tú, querido amigo, querido hermano, querida hermana que me estás escuchando, ¿deseas tú entregarle tu corazón al Señor? ¿Deseas tú prepararte para el día de su venida? ¿Deseas tú pasar momentos de estudio y de oración para preparar esa mente y ese corazón, ese cuerpo que en realidad es templo del Espíritu Santo, para que Cristo pueda venir y morar en ti? Porque Cristo dijo, me voy, pero vendré otra vez. Y os prepararé moradas para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si ese es tu deseo y si esa es tu oración, te voy a invitar que tú unas conmigo en esta oración y que mientras oro en voz alta, también tú ores a tu Creador y le entregues tu vida ahora mismo. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Indignos somos de acercarnos delante de tu presencia, porque todos nosotros hemos pecado. No hemos hecho caso a las tantas invitaciones que nos has enviado a través de tus siervos. Pero esta noche una vez más nos has llamado. Esta noche una vez más, tal como en la cruz, estás con los brazos abiertos, esperando a todos aquellos que quieran venir a ti, a todos aquellos que en esta noche quieren decirte, Señor, yo quiero que tú seas mi representante en el cielo, yo quiero que tú seas mi abogado, yo quiero que tú seas mi príncipe, yo quiero que tú seas mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú conoces a cada persona que está en este momento allí presente. Tú conoces los pensamientos de su mente y corazón. Por lo tanto, Señor, humildemente te ruego que inclines tu oído y que si hemos hallado gracia delante de tus ojos, te adignes a tener misericordia de nosotros. Nos limpies de todo pecado y maldad y nos santifiques y nos prepares para ese día cuando tú vuelvas. Queremos estar preparados. Queremos estar contigo por la eternidad. Pero más que todo eso, anhelamos reflejar tu imagen. Queremos tener esa fe que tú tuviste cuando estabas en esta tierra. Queremos ser cristianos perseverantes. Queremos ser cristianos que dependamos de ti en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Por eso, oh Señor, toma nuestras vidas. Tómanos tal cual somos, pero por favor, transfórmanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Señor, no puedo más, sedienta mi alma está en mi debilidad. Mi fuerza tú serás, sin ti no puedo continuar, desconcertada estoy. Sálvame, refúgiame en ti, y así podré seguir. Anhelo verte hoy, llenando mi interior. Cambia mi corazón, transforma lo que soy. Nada me faltará si tú conmigo estás. Tu mano me
guiará, mis ojos te verán, tu amor no tiene fin, restaura mi vivir. En ti confiada estoy, jamás me fallarás, mi Dios y eterno Rey, divina majestad, Dios Jehová, refúgiame en ti y así podré seguir. Anhelo verte hoy, llenando mi interior, cambia mi corazón, transforma lo que soy, nada me faltará, si tú conmigo estás, tu mano me guiará, mis ojos te verán, tu amor no tiene fin, restaura mi vivir. Amén, amén. Amén.